Hola, ¿qué tal? Soy Ana Paula Ordorica y los saludo a nombre de Mario Campos. Le quiero dar la bienvenida hoy que es domingo 26 de febrero del 2023. Tenemos muchísimos temas para desarrollar con nuestros panelistas y con nuestros invitados. Y en primer lugar, me da mucho gusto estar aquí en el estudio con Rafael Cardona. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte a ti, saludarlos a todos en este domingo en el que tenemos algo especial allá afuera también. Exactamente, domingo 26 Toda de febrero. la mañana dedicada a este afán ciudadano, pues muy interesante, ¿no? ¿Qué piensas de la marcha, Rafa? En primer lugar, el haber convocado a una nueva, en esta ocasión ni siquiera es marcha, más bien fue una concentración. Se pidió que la gente llegara a las 10 de la mañana al Zócalo para escuchar a las 11 a los oradores, a Beatriz Pajés, al exministro José Ramón Cosío. ¿Qué piensas de esta nueva convocatoria? Pues mira, Paula, yo la inscribo en una circunstancia no porque haya sido similar a la de noviembre, deja de ser algo notable y yo diría insólito. Los ciudadanos siempre marchan en contra de algo, pero esencialmente aquella marcha y esta concentración son en favor de, pero no en favor de que me quiten los impuestos, que me arreglen mi calle, no, en favor de una institución, en favor de un órgano constitucional autónomo. Son los ciudadanos defendiendo el contenido de la Constitución y los ciudadanos defendiendo el significado de un instituto que garantiza que tu voluntad se convierta en tu realidad. Eso es una elección. Sí, lo que dices es muy interesante y es este tema de que es en favor de una institución, no es en contra de una persona ni a favor de una persona, no. Porque pues en este país hemos estado acostumbrados a manifestaciones a favor del presidente López Obrador, hoy presidente, pero en su momento candidato. Aquí estamos en un tema de una institución. Sí, no es una reunión de proselitismo político, sino de defensa institucional. Y entonces es muy llamativo cómo en este país en el que pasan cosas tan raras, en la misma plaza en donde el actual presidente de la República, quejándose por un resultado electoral, ocupó la mitad de la ciudad, la principal avenida de la ciudad de la plaza, y mandó al diablo a sus instituciones, hoy la gente se reúne para defender a las instituciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un avance en el pensamiento político de la sociedad civil, de la sociedad que se organiza cuando necesita organizarse. Y pues lo comentábamos hace un rato antes de entrar al programa. Hoy el presidente de la República perdió el Zócalo. Sí. El Zócalo desde el cual tomó el poder, tantas reuniones, tantas concentraciones, tantos mítines, en ese mismo Zócalo donde él se invistió como presidente legítimo, hoy la gente defiende la legitimidad de la institución electoral de este país, que, repito, garantiza un instituto electoral así autónomo y ciudadanizado, garantiza que tus deseos y tu voluntad se conviertan en una realidad política. Ahora, el tema en noviembre era para pedirle al legislativo que no aprobara las modificaciones que el presidente había enviado, que en ese entonces eran modificaciones que exigían... Las constitucionales. Era constitucional y exigían por eso 2/3 partes de la aprobación del legislativo. No se logró. Entonces envía su famoso Plan B el presidente, que ese ya se aprobó tanto en diputados como en el Senado. Es una modificación a leyes secundarias y por eso aquí sí tuvo los votos. Ya el Plan B está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es exactamente lo que tiene que pasar ahorita? ¿Qué es lo que los ciudadanos pidieron esta mañana al Poder Judicial, al Senado? Digo, a la Suprema Corte. A la Suprema Corte. Bueno, lo que los ciudadanos le piden a la Suprema es que declare inconstitucionales las reformas a leyes secundarias
que atentan en su práctica lo que en espíritu dice la Constitución que no se pudo tocar en materia electoral. Entonces, las leyes secundarias deben apegarse y derivarse genuinamente de los textos constitucionales. Es una especie de escalera, ¿no? Entonces, no puede una ley secundaria ir a un lugar diferente de donde la Constitución señala que tiene que ir ese ordenamiento jurídico. Y en ese sentido existen las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, que es lo que se está haciendo aquí. Presentar una controversia para que la Corte diga, esta modificación que mutila la estructura del Instituto Nacional Electoral es contraria al espíritu constitucional. Para eso está la Suprema Corte, que es, quitándole este nombre copiado de los Estados Unidos, que no se debería ni siquiera de llamar así, la Suprema Corte es un tribunal constitucional. Es un tribunal en donde se determina jurídicamente si las acciones y las modificaciones y las leyes se apegan a la Constitución o no se apegan a la Constitución. Por eso esto es un llamado de atención a la Corte y por eso es notable que se haya pedido que un ministro o un exministro o un ministro en retiro, como se llaman ellos, como el maestro Cosío, haya sido el encargado de opinar y la reunión en el Zócalo toca al Poder Ejecutivo, pero también toca al Poder Judicial porque los separa nada más una calle que hace muchos años era una vía de agua, que se llamaba la Acequia Real. Oye, Rafa, son 11 ministros. ¿Cómo los ves a ellos alineados? ¿Qué sabemos ahorita de cómo podrían votar este famoso Plan B? Bueno, de los 11 ministros, 4 han sido puestos ahí por el presidente de la República, lo cual nos deja 7 que ya tenían la silla en el Pleno. Pero y de ahí, esos 4, el presidente ha dicho que 2 ya se le voltearon. Exacto. Dijo él. ¿Quiénes quedan pues incondicionalmente a favor del presidente? Bueno, la tristemente célebre. La señora famosa Yasmín Esquivel. Exacto. Y queda Loreta Ortiz, que es la esposa del señor que maneja la FEPADE. José Agustín Ortiz Pinchetti, que es una especie de gurú del presidente, ¿no? En fin, cada quien sus héroes intelectuales. Entonces, en el otro sentido, bueno, pues están los otros ministros y han venido ocurriendo roces muy fuertes, ¿no? Con la Corte. Simbólicamente, cuando sientan a un representante de la ministra Piña en la segunda fila en una ceremonia conmemorativa, cuando a la ministra el presidente no la saluda bien, cuando ella no se levanta porque no quiere confundir los honores a la bandera con los honores al presidente en la ceremonia del 5 de febrero, y ahora la negativa de usar la palabra en la ceremonia del Día de la Bandera. Entonces yo no diría que hay una divergencia entre la Corte y el presidente. Hay un encono del presidente en contra de la Corte. ¿Cómo se va a traducir eso a la hora de la votación? No lo sé, pero me imagino que dada la naturaleza humana, algunos de los ministros de la Corte dirán, sí, si nosotros somos todo eso que el presidente dice, pues ahora... Oye, como mínimo tendrían que decir eso. Ahora no, fíjese que ahora no. Y le declaran inconstitucional su Plan B, que sería el golpe político más fuerte en la historia de su presidencia. Sí, nada más me parece importante aclarar que el Plan B ya no aplica para las elecciones de Coahuila y del Estado de México porque el proceso electoral ya comenzó y no puedes cambiar las reglas del juego eso ya, a la mitad del partido, digamos. Pero todo esto es para pensar en las elecciones del 2024. Claro. Esto lo que se está jugando aquí es si en el próximo proceso electoral federal el Instituto Nacional Electoral podrá o no podrá organizar las elecciones. Si le quitan a todo el personal
pues no va a poder colocar 100,000 casillas, va a colocar 20,000 o 30,000. Entonces, no toda la gente va a poder votar como lo había venido haciendo en todas las elecciones anteriores, incluyendo esta, que le permitió al presidente reunir 30 millones de votos, que fue una cantidad abrumadora. Ahora, volviendo a hoy, el Zócalo, el hecho de que lo volvieran a llenar, y pues aquí no hubo autobuses estacionados en Paseo de la Reforma como la marcha aquella que organizó el presidente para conmemorar un año más de su triunfo, cuando quiso hacer la contramarcha, o esta pugna de marchas. ¿Qué te dice para quienes piensan que el 24 ya está definido en favor de Morena? Mira, yo creo que el problema no se resuelve con la expresión de un día de marcha o de concentración o con la toma del Zócalo. El asunto no es si el presidente pierde el Zócalo durante un día como lo perdió hoy. Hoy el presidente no es así, pero simbólicamente no podía salir de su casa porque había 100,000 o 150,000 personas en la puerta de su casa. Llena de amurallada. Sí, y la muralla china, ¿no? Exacto, casi. La muralla china. Bueno, entonces, independientemente de eso, hay otra cosa. Las elecciones se ganan con una organización política, pero también con un lenguaje y una oferta que esta oposición no ha logrado construir. Hoy sabemos que esta parte de la oposición política no está de acuerdo con que el presidente quiera cambiar las reglas electorales. ¿Pero qué sí? Pero, ¿con qué está de acuerdo? ¿Qué propone? ¿Con qué le podrá arrebatar al presidente sus banderas? Banderas que él está utilizando hasta para sabotear esta marcha, cosa que no logró. Pero decir que esta marcha no es para defender al INE, sino para defender a García Luna, es un sabotaje verbal. O para defender a la corrupción. O sea, justo te quería preguntar, el discurso que vemos del presidente y la respuesta que vemos del presidente a esto. Bueno, una cosa es la respuesta que tiene el presidente, que es esta que hemos dicho ahorita, que es decir, quien apoya esto defiende todo aquello que yo he querido desmontar, como la corrupción, los privilegios, el gobierno pobre, el pueblo rico, primero los pobres, todo ese compendio de virtudes populistas que el presidente tiene desde hace muchos años y que han ido permeando y consolidándose como parte del pensamiento de la base electoral que tiene, que no está tocada ni con esta marcha ni con 100 de estas, no tiene otros valores conceptuales que se le opongan al presidente. O sea, ¿qué propone la oposición? Que se vaya López Obrador. Sí, de todos modos se va a ir y va a ejercer un maximato que ya está en la Constitución. Ese es un tema que luego lo podemos hablar en otra ocasión o si hoy da tiempo. Pero el presidente no tiene mayor finalidad que la continuidad de la Cuarta Transformación. ¿Y qué pretende la oposición? Que no haya continuidad de la Cuarta Transformación. Pero la propuesta del no nunca acarrea tanto como la propuesta del cambio o de la modificación o de la transformación o de la regeneración nacional. Pues de hecho las propuestas ganadoras son los que proponen cambio, ¿no? En México y en el mundo. Claro, todo político se presenta socialmente como el hombre capaz de cambiar. Aquí, ¿qué es lo que quiere cambiar la oposición? La oposición quiere cambiar al presidente y cambiar al partido dominante. Pero ¿dónde están las propuestas? ¿Cambiarlo por qué? Y las propuestas, que yo sé que sí las tiene la oposición, esas propuestas solamente se articulan haciendo política. Lo que pasó con esta reunión, que en un día López Obrador desbarató ese movimiento para siempre, ¿no? El de México Colectivo, se lo acabó en 5 minutos. Sí.
en 5 minutos y se lo acabó simplemente levantando un teléfono y diciéndole a Cuauhtémoc, te pido pues que no te subes. Pues ni siquiera un teléfono, ¿no? Simplemente un ataque en la mañanera a Cuauhtémoc Cárdenas y con eso se acabó. Claro, y con eso se acabó Cuauhtémoc y se acabó la propuesta. Exacto. Entonces, si las propuestas no se articulan con un partido político poderoso, persuasivo, con capacidad de arrastre en los medios de información, así sean las redes sociales o los medios formales, no logras absolutamente nada. Yo no tengo dudas de que la próxima elección se resuelve en favor de Morena. Ninguna duda tengo. ¿Con quién? Con quien pongan. Pues ya veremos, Rafa Cardona, muchísimas gracias por estar aquí. Pero bueno, por lo pronto qué bueno que la gente se expresó y qué bueno que todo salió bien. Nosotros vamos a ir rápidamente a una pausa y vamos a regresar con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, en donde platicaremos sobre los temas de la agenda pública como el caso Genaro García Luna. No se vaya, que ya volvemos.